Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. No sé quién decidió conservar esta cinta, y siendo honesto, tampoco sé si debería estar escuchándola. La encontré dentro de una caja sin catalogar, en un lote de archivos que nunca debieron salir de almacenamiento federal. No tenía código, no tenía referencia cruzada, solo una etiqueta envejecida, amarillenta, escrita con marcador negro. KTRX, Nevada, 1987, 2:17 de la mañana, no reemitir nada más. Ni nombre de programa, ni identificación de contenido, ni registro digital posterior. Eso por sí solo ya era extraño. Pero lo que realmente me hizo dudar fue el estado de la cinta. No estaba deteriorada como las demás, no estaba dañada por humedad ni por el paso del tiempo. Estaba manipulada, como si alguien hubiese intentado borrarla y luego hubiera fallado. La primera vez que la reproduje, pensé que el equipo estaba defectuoso. El sonido no comenzaba como una grabación normal. No había introducción, no había música, no había transición, solo un zumbido, constante, grave, profundo. No provenía del fondo, estaba incrustado en toda la señal, como si fuera parte del audio mismo. Y entonces, apareció la voz. Buenas noches, son las 2:17 de la mañana. Pausa. Si estás escuchando esto, probablemente no deberías. No era una frase típica de radio, no era el tipo de apertura que usa alguien para entretener. Era una advertencia. El locutor se identificó segundos después. Richard Halpern. Su voz coincidía con registros antiguos que logré encontrar en archivos públicos. Tenía un programa nocturno de baja audiencia, algo sencillo, formato de llamadas abiertas, nada relevante, nada peligroso, hasta esa noche. Esta transmisión no estaba programada así, continúa, pero recibimos una llamada. Hace unos minutos. Pausa. Y decidí mantener la línea abierta. El zumbido en la grabación aumenta ligeramente, casi imperceptible, pero está ahí. Siempre está ahí. El hombre al otro lado pidió anonimato. Pausa más larga. Dice haber trabajado en instalaciones subterráneas del gobierno. Hay un silencio incómodo, no del tipo técnico, del tipo humano. Ese momento en el que alguien decide si continuar o cortar todo. Halpern continúa, pero su tono ya no es el mismo. Voy a dejar claro algo desde el inicio. No confirmamos la veracidad de esta información. Pausa. Pero tampoco vamos a interrumpirlo. Un clic. Muy leve. La línea se abre. La respiración del otro hombre entra primero, antes que su voz. Eso fue lo que más me inquietó al escucharlo. No estaba nervioso, no estaba alterado, pero respiraba como alguien que no ha tenido descanso en días. ¿Está en el aire? Pregunta. Sí, está en el aire, responde Halpern. Pausa. ¿Cómo quiere que lo llamemos? Silencio. Largo. Thomas, no hay duda en su voz, pero tampoco hay seguridad. Es como si ese nombre fuera lo único que aún le pertenece. Bien, Thomas, dice Halpern, puedes comenzar cuando quieras. Y ahí, todo cambia. No tengo mucho tiempo. Pausa. No sé cuánto. Pero si alguien está escuchando esto, necesita saberlo. El locutor intenta intervenir. Antes de eso, ¿puedes explicar a qué te refieres con instalaciones subterráneas? Thomas no responde de inmediato. Cuando lo hace, su tono es distinto, más bajo, más controlado. No son instalaciones como las que conoces. Pausa. No son búnkers, ni bases militares comunes. Pausa. Son sistemas. El zumbido vuelve a cambiar. Ahora tiene un patrón. No es constante. Late. ¿Sistemas de qué exactamente? Pregunta Halpern. De acceso. Silencio. ¿Acceso a qué? Thomas respira, lento. A lo que está debajo. Hay algo en cómo lo dice. No suena a metáfora, no suena a teoría, suena, literal. ¿Debajo de qué? Insiste el locutor. De todo. La señal se distorsiona brevemente.
no como interferencia externa, como si algo se superpusiera. Trabajé ahí durante 6 años, continúa Thomas. Nivel de acceso 3 al inicio, nivel 5 al final. Pausa. Nunca debí llegar a ese nivel. Halpern deja de interrumpir. Lo entiende, este no es un oyente más. ¿Qué hacías exactamente? Ingeniería estructural. Pausa. Accesos, compuertas, sellos de presión. El locutor duda un segundo, luego hace la pregunta clave. ¿Presión de qué? Thomas tarda más en responder. De profundidad. Silencio. No estamos hablando de túneles superficiales, continúa. Estamos hablando de más de 1 kilómetro. Bajo tierra. Pausa. Y eso solo es la primera capa. El zumbido ahora es más fuerte, más presente, casi molesto. ¿Primera capa? Dice Halpern. Sí. Pausa. Porque no los construimos nosotros. Esa frase cambia todo. El locutor no habla, no lo interrumpe, solo deja que continúe. Nosotros solo abrimos. Silencio. Ellos ya estaban ahí. La señal cae por una fracción de segundo. Cuando vuelve, hay algo más. Un ruido de fondo que no estaba antes. Muy leve, pero constante. ¿Quiénes? Pregunta finalmente Halpern. Y entonces, Thomas responde sin dudar. No son humanos. No hay dramatismo en su voz. No hay emoción. Solo certeza. Y justo en ese momento, la grabación sufre la primera distorsión grave. Un chirrido metálico, violento, como si algo hubiera reaccionado. ¿Escuchaste eso? Pregunta Thomas. ¿Escuchar qué? Silencio. Nada. Pausa. Todavía no. El locutor cambia el tono, más firme. Thomas, necesito que seas claro. ¿Estás hablando de extraterrestres? La respuesta llega inmediata. No. Pausa. Estoy hablando de algo peor. El zumbido se sincroniza. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. Porque ellos no vinieron de afuera. Silencio absoluto. Siempre estuvieron aquí, y en ese punto, la cinta presenta algo que no había visto antes en ningún archivo. Un segundo canal de audio, muy bajo, casi inaudible, pero presente. No pertenece a la conversación, y no está en ningún idioma que pueda reconocer. Aquí es donde la grabación comienza a deteriorarse, y donde la historia deja de ser una entrevista, y se convierte en otra cosa. Durante años pensé que el detalle más perturbador de aquella cinta era la voz del hombre que se hacía llamar Thomas. No lo era. Tampoco lo era la manera en que pronunciaba ciertas palabras, como si hablar de aquello le provocara un dolor físico. Ni el zumbido constante, enterrado bajo toda la señal, ni siquiera la certeza con la que dijo que no eran visitantes, que no habían llegado desde ningún lugar remoto del universo, que no descendieron en naves ni cayeron del cielo como había prometido la cultura popular durante décadas. Nada de eso era lo peor. Lo peor era que, al avanzar la grabación, empecé a notar algo que nadie en su sano juicio debería oír 2 veces. Había momentos en que la voz de Thomas parecía responder una pregunta antes de que Halpern la hiciera. Al principio pensé que era un desfase del cabezal de lectura, un problema técnico, una cinta mal alineada, una superposición accidental, una degradación magnética que hubiese desplazado fragmentos del diálogo. Pero no, no era eso. Entre ambas voces había una anticipación imposible, mínima, a veces apenas una sílaba, a veces una respiración, en una ocasión casi 2 segundos completos, como si el hombre del otro lado no estuviera participando en una entrevista, como si supiera exactamente lo que iban a preguntarle, como si ya hubiera vivido esa conversación. La grabación vuelve justo después de aquella primera interrupción áspera, el chirrido metálico que deformó el audio cuando Thomas dijo que no eran humanos. La señal tarda unos segundos en estabilizarse. Halpern respira cerca del micrófono. Lo imagino en el estudio, con la mano sobre la consola, la luz roja encendida frente a él, la taza de café olvidada junto a una pila de papeles sin importancia, y detrás del vidrio, si es que aquella emisora tenía un cuarto técnico, a 1 o 2 operadores mirándose entre sí sin atreverse a cortar la transmisión.
Cuando Halpern vuelve a hablar, ya no suena como un presentador de radio. Su voz conserva el timbre, pero ha perdido oficio. Ahora es la voz de un hombre solo, de madrugada, atrapado en una conversación que no puede encauzar. Thomas, necesito que expliques eso. Del otro lado se escucha un roce, tela contra superficie, el sonido de alguien inclinándose, tal vez el auricular acercándose más a su boca, tal vez una puerta cerrándose en la habitación desde la que hablaba. Siempre creí que era otra cosa, el sonido de alguien comprobando por última vez que estaba todavía solo. Nos dijeron que eran acuerdos de cooperación, dice al fin. Programas conjuntos, intercambio de recursos, ingeniería, propulsión, materiales, información biológica, técnicas de adaptación. Todo tenía nombres administrativos. Todo estaba dividido en compartimentos. Si trabajabas en una sección, no tenías permitido ver el mapa completo. Si veías demasiado, te reasignaban. Si preguntabas, te evaluaban. Halpern guarda silencio un momento. ¿Quiénes nos dijeron? Supervisores, oficiales de enlace, personal de inteligencia. Hombres que no dejaban registros y que cambiaban de apellido más seguido que de traje. Nunca daban una orden directa, solo describían lo que ya estaba decidido. La cinta emite un crepitar seco, un golpeteo lejano, 3 toques, pausa, 2, luego uno más, aislado. Thomas no parece notarlo. Al principio creímos que excavábamos para ampliar instalaciones existentes, continúa. Nos movían por sectores, secciones selladas, plataformas de descenso, cámaras de presión, elevadores que tardaban demasiado. Nadie decía la profundidad real, los instrumentos se recalibraban. Los mapas entregados a ingeniería nunca coincidían con las rutas que recorríamos escoltados. Siempre faltaban niveles, siempre había una desviación, siempre había una puerta que no aparecía en los planos. Eso podría ser seguridad militar, dice Halpern, aunque incluso él parece poco convencido al decirlo. Eso pensé durante el primer año. La forma en que pronuncia primer año deja claro que hubo otros, y que lo que vino después fue suficiente para partir su vida en dos. ¿Cuándo cambió?, pregunta el locutor. Thomas tarda en responder. La respiración vuelve. Hay un ligero silbido en la exhalación, como si tuviera dañados los pulmones o como si el lugar donde está fuera demasiado seco. En los archivos médicos desclasificados que consulté años después, encontré referencia a ciertos trabajadores de laboratorios subterráneos con lesiones respiratorias atípicas, fibrosis focal, quemaduras internas imposibles de explicar con inhalación química convencional. Jamás pude vincular aquellos expedientes con esta cinta, pero desde la primera vez que escuché esa respiración, supe que el hombre había sobrevivido a algo que no le dejó salir entero. Cambió, dice, cuando dejamos de perforar roca. La frase cae con un peso insoportable. Halpern tarda unos segundos en reaccionar. ¿Qué significa eso? Que la pared no era piedra. El zumbido del fondo se eleva apenas, como una corriente eléctrica aumentando de intensidad en un transformador viejo. Explícalo. No puedo explicarlo bien, responde Thomas, porque todavía no encuentro palabras correctas. No era roca sedimentaria, no era granito, no era una cavidad natural, no era una estructura hecha por nosotros. Nuestras herramientas registraban densidad mineral irregular, pero las mediciones cambiaban a cada hora. Las temperaturas no eran estables. Había variaciones internas sin una fuente térmica clara. Y cuando se inició el corte profundo, la pared respondió. Halpern suelta una risa breve, automática. La clase de risa que un hombre emite cuando espera que la realidad vuelva a parecerse a sí misma. ¿Respondió cómo? El silencio que sigue es tan largo que por un momento pensé que la cinta se había detenido. Con sonido primero, dice Thomas. Un sonido bajo, como este. El zumbido de fondo, que llevaba minutos flotando bajo la conversación, se impone de repente. No sube en volumen. No exactamente. Es otra cosa. Se vuelve nítido. Como si alguien retirara una capa de aislamiento y dejara al descubierto una frecuencia que siempre había estado allí. Recuerdo haber pausado la cinta en ese punto la primera vez
y reproducirla varias veces. No era un zumbido uniforme. Tenía armónicos, una modulación mínima, un patrón casi orgánico. Pensamos que era una resonancia causada por la perforación, continúa Thomas. Pero luego vinieron las vibraciones, no en la superficie, dentro de la pared, como si hubiese huecos detrás, cavidades extensas, redes, algo inmenso. Intentaron mantenerlo en secreto. Cerraron 2 secciones y nos ordenaron no discutirlo fuera de turno. Al día siguiente faltaban 3 personas. ¿Desaparecieron? No oficialmente. Fueron reasignadas, según el informe. Pero sus pertenencias seguían allí. Sus casilleros. Sus botas. Los cigarrillos de uno de ellos en una taquilla. La foto de la hija de otro pegada con cinta aislante sobre un casillero de herramientas. Nadie recoge sus cosas si lo trasladan de verdad. Solo dejan de mencionarlos. Halpern inspira con fuerza. Ya no intenta sonar neutral. ¿Había rumores? Thomas deja escapar algo parecido a una risa, aunque sin humor. En esos lugares, los rumores son el sistema circulatorio. Sin rumores no podrías respirar, porque la verdad nunca baja por las vías oficiales. Nos decíamos cosas a media voz mientras esperábamos los ascensores. Nombres de sectores sellados, accesos inundados, equipos enteros reemplazados. Se hablaba de maquinaria encontrada mucho antes de nuestra llegada. De tramos lisos, sin marcas de herramienta, imposibles de fechar. De corredores que devolvían ecos antes de que hablaras. De cámaras donde los relojes se atrasaban. De puertas que no podían abrirse desde adentro. Y de ellos. Ellos, repite Halpern. Sí. ¿Quiénes eran ellos? Thomas tarda tanto en responder que casi parece una negativa. No les daban un nombre único, dice finalmente. Cada departamento usaba uno distinto. Entidades, residentes, no conformes, biológicos subterráneos, asociados, pero entre nosotros, cuando nadie podía oírnos, usábamos otro. Halpern no habla. Deja que continúe. Los de abajo. Hay algo espeso en esa frase. Algo infantil y antiguo. No suena a denominación científica. Suena a miedo primitivo. Como el nombre que una comunidad le pondría a algo que habita bajo el suelo de sus casas y sale cuando nadie mira. ¿Los viste? Pregunta el locutor casi en un susurro. Del otro lado se oye un golpe sordo, no en la línea. En la habitación de Thomas, uno solo. Como si algo hubiera chocado contra una pared o una puerta. Thomas guarda silencio por varios segundos. Sí. La palabra sale rota. Los vi. No hay efecto dramático. No hay música, no hay artificio, no hay adornos. Solo esa admisión desnuda en medio de la madrugada. Y por eso resulta mucho peor que cualquier historia bien contada. Halpern habla con extremo cuidado. Quiero que me cuentes exactamente qué viste. Entonces sucede algo extraño. Thomas no responde enseguida. En cambio, la cinta recoge un ruido leve, un crujido de silla, luego otro golpe, más lejano, y por un instante la calidad del audio cambia, como si la llamada se hubiese desviado por una línea paralela o como si otra señal se hubiera superpuesto desde fuera. Cuando vuelve a hablar, su voz parece más cerca, más íntima, y por primera vez percibo un temblor real en él. Fue en el nivel 6, dice. O eso creíamos. Ya nadie confiaba en las numeraciones. Nos bajaron en grupos de 4. Personal técnico, 2 hombres armados y uno de enlace. Dijeron que era una inspección estructural después de una apertura no planificada. Eso fue lo que dijeron. Una apertura no planificada. Como si una pared pudiera decidir abrirse sola y el lenguaje burocrático bastara para domesticarlo. Halpern intenta decir algo, pero Thomas sigue. Olía distinto desde que se abrieron las compuertas. No a tierra húmeda, no a metal, tampoco a químicos. Era un olor seco, antiguo, como aire encerrado mucho antes de que nadie pensara en construir allí abajo. El corredor no era nuestro. Eso lo entendí apenas lo vi. No tenía uniones visibles. No había pernos, remaches, soldaduras ni marcas de maquinaria. Las superficies eran oscuras, pero no negras. Absorbían la luz y la devolvían con una especie de brillo muerto,
como si estuvieran mojadas por dentro. Las linternas no alcanzaban lejos. El espacio parecía más grande de lo que debía ser según las dimensiones del túnel de acceso. Era como caminar hacia el interior de algo que no obedecía a la geometría de afuera. Aquí la grabación presenta una oscilación extraña, una vibración grave, tan baja que casi se siente más de lo que se oye. La reproduje en equipos distintos y siempre apareció. Una vez, incluso, la pasé por un programa de análisis espectral. Había una frecuencia repetida, constante, incrustada bajo la voz. No coincidía con ninguna interferencia común de radio conocida por mí. Uno de los soldados vomitó apenas cruzamos, dice Thomas. No por el olor, por la sensación. Lo entiendo ahora. El cuerpo sabe cosas que la cabeza tarda en aceptar. Había una presión rara en los oídos, pero no era la profundidad. Era otra cosa, como si el lugar mismo escuchara. Halpern exhala. ¿Y entonces? Entonces vimos marcas. ¿Marcas? No escritas, no exactamente. Relieves, surcos en las paredes, patrones repetidos, curvas que se entrelazaban y descendían. Parecían ornamentales hasta que notabas que se repetían con variaciones mínimas en tramos separados por decenas de metros. No eran decoración, eran información, una sintaxis. Algo construido para ser leído por ojos que no eran los nuestros. ¿Estás diciendo que hallaron una estructura inteligente? Estoy diciendo que nosotros no la construimos y sin embargo estaba hecha para alguien. El locutor tarda unos segundos. ¿Y seguían avanzando? No queríamos, pero sí. El hombre de enlace insistía en que aquella zona ya había sido inspeccionada antes. Mentía. Se le notaba. Nadie puede caminar por un lugar así como si fuera parte del recorrido habitual. Cada paso exigía un esfuerzo, no por cansancio, por una especie de rechazo, como cuando sueñas que vas a entrar en una habitación y todo en ti sabe que no debes abrir la puerta. Thomas se detiene. Se oye su lengua humedeciendo los labios. Llegamos a una cámara grande, circular, o eso creí al inicio. Después comprendí que no tenía forma fija, solo una forma que nuestro cerebro elegía para no romperse. Había columnas o algo parecido a columnas, muy altas, y en el centro había una abertura. Halpern lo interrumpe. ¿Una abertura en el suelo? No, en el espacio. El silencio que sigue es absoluto. No entiendo. Yo tampoco entendí. Parecía una grieta suspendida, oscura, vertical, recortada en el aire mismo. No emitía luz. La quitaba. Mirarla demasiado causaba náuseas. Uno de los técnicos se tapó los ojos y dijo que no podía encontrarle borde. Otro juró que había visto movimiento dentro. El soldado que iba detrás de mí empezó a rezar. Nadie lo cayó. La cinta vuelve a crujir. ¿Y ahí estaban? Pregunta Halpern. No al principio. Entonces, ¿cuándo los vieron? Thomas exhala despacio, y en esa exhalación hay derrota. Cuando uno de nosotros habló demasiado alto, la frase queda flotando unos segundos. ¿Qué pasó? El eco volvió antes de tiempo. No sé cuánto tiempo estuve obsesionado con esa línea. El eco volvió antes de tiempo. Tomada en frío, podría parecer una forma poética de describir un fenómeno acústico extraño. Pero no. La voz de Thomas no sugiere metáfora. Sugiere cronología alterada. Sugiere que el lugar devolvió una respuesta antes de recibir el estímulo. Uno de los hombres dijo, ¿quién diablos pondría algo así aquí abajo? Continúa Thomas. Y en cuanto terminó de hablar, oímos la imitación, no un eco, una repetición, pero venía desde atrás. Halpern traga saliva, el sonido se oye con claridad. ¿Había alguien detrás? Sí. El golpe que resuena a continuación en la habitación de Thomas es más fuerte que los anteriores. Esta vez Halpern también lo escucha. ¿Qué fue eso? Pregunta el locutor. Thomas no contesta. Thomas, ¿qué fue eso? No importa, dice él, demasiado rápido. Escúchame. Cuando giramos ya estaban allí. El aire mismo de la grabación parece tensarse. No se movieron hacia nosotros, dice Thomas. No los vimos llegar. Simplemente estaban en la entrada del corredor por el que habíamos venido. 3 al principio. O 4.
No puedo asegurarlo porque mirarlos era difícil. Parecían altos, delgados y demasiado quietos. La quietud era peor que cualquier otra cosa. Nada humano se queda tan inmóvil, ni siquiera alguien entrenado. La piel, no sé si era piel, era pálida en algunos puntos y gris oscura en otros, como piedra húmeda o ceniza compacta. Los ojos reflejaban la luz, pero no como los de un animal. No la devolvían, la retenían. Halpern guarda un silencio reverente, horrorizado. ¿Tenían rostro humano? Thomas tarda demasiado. Tenían algo que ocupaba el lugar del rostro. La frase me dejó helado la primera vez. Uno de los soldados abrió fuego, continúa. No por valentía, por puro terror. El sonido en esa cámara fue incorrecto. Los disparos no rebotaron como debían. Se doblaron, como si el espacio amortiguara unas frecuencias y exagerara otras. Vi destellos en los cuerpos de esas cosas, o encima de sus cuerpos, no sé. El soldado cayó de rodillas antes de terminar el segundo cargador. Empezó a sangrar por la nariz, por los ojos, por los oídos. Nadie lo tocó. Nadie lo golpeó. Simplemente se apagó. Halpern emite un sonido ahogado. Dios mío. No, responde Thomas con una firmeza terrible. No metas a Dios ahí abajo. Si alguna vez estuvo, hace mucho que se fue. No sé si Halpern notó el peso de aquella respuesta. Yo sí. ¿Qué hicieron? Pregunta. Correr, lo único que cualquiera haría. El hombre de enlace gritaba códigos por la radio, pero la radio devolvía nuestras propias voces con retrasos imposibles. Uno de los técnicos cayó. No lo vi levantarse. El otro me empujó contra una columna y dijo que no los mirara directo. No entendí por qué, hasta que lo hice igual. Otra pausa. Una pausa inmensa. ¿Qué viste? Pregunta Halpern. Y entonces Thomas dice la frase que, para mí, divide toda la cinta en un antes y un después. Vi que ellos también nos estaban reconociendo. No describe monstruos, no describe bestias. Describe inteligencia, observación, evaluación, la conciencia fría de algo que estudia y compara. Eso siempre es peor. Uno de ellos inclinó la cabeza. Continúa. Ese gesto fue lo más insoportable de todo. Porque era casi humano. Casi. Lo bastante como para activar una parte de tu mente que espera comunicación, pero no lo suficiente como para darte consuelo. Y entonces oí una voz. Halpern pregunta en voz baja. ¿La criatura habló? No con la boca. El zumbido del fondo se intensifica. Ahora sí. Se vuelve una capa dominante durante 1 o 2 segundos. La oí dentro de la cabeza, dice Thomas. No eran palabras normales, era como una idea entrando a la fuerza, ya formada, ya completa. Una certeza ajena incrustada en ti. No decía váyanse, ni alto, ni nada parecido. Decía algo peor. ¿Qué? Thomas tarda tanto en responder que por un instante pensé que no lo haría. Decía, ustedes no debían bajar tanto. En el estudio, Halpern deja escapar una respiración que intenta ser controlada y falla. ¿Y cómo escapaste? No sé si escapé. Otra de esas frases que no deberían existir. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo salí a la superficie. Eso es distinto. Hay un chasquido en la línea y luego un susurro apenas audible bajo la voz de Thomas. No pertenece ni a él ni a Halpern. Es demasiado bajo para distinguir palabras, pero tiene el ritmo de una imitación. Hubo una explosión en el sector de acceso, continúa Thomas. De contención, dijeron luego. Un cierre de emergencia. Una detonación para colapsar parte del paso. No recuerdo quién la activó. Tal vez uno de los soldados. Tal vez el técnico. Tal vez ellos permitieron que ocurriera. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue esa grieta en el centro de la cámara, abriéndose un poco más. Thomas calla. Nadie habla durante varios segundos. Luego Halpern pregunta, como si ya supiera la respuesta y aún así necesitara oírla. ¿Cuántos murieron? Oficialmente ninguno. ¿Y en realidad? Los suficientes para cambiar todos los protocolos a partir de ese día. ¿A qué te refieres? A que ya existían protocolos, dice Thomas. Eso entendí después. El incidente no creó nada.
Solo activó procedimientos que llevaban tiempo preparados, sectores sellados, personal sustituido, archivos reclasificados, expedientes médicos perdidos, nuevas credenciales, nuevas narrativas y visitas. La última palabra cambia el aire. ¿Visitas de quién? De hombres que saben cómo hacerte dudar de tus propios recuerdos. Te sientan en una habitación blanca y te preguntan por una puerta roja hasta que olvidas el color de la sangre. Te repiten que sufriste hipoxia, exposición química, estrés agudo, delirio por confinamiento, sugestión colectiva. Y si no aceptas, elevan el tono, siempre con calma, siempre sonriendo, nunca alzan la voz. No lo necesitan. Halpern baja todavía más la suya. ¿Te hicieron eso? Sí. ¿Y por qué estás hablando ahora? El ruido en la habitación de Thomas vuelve. Esta vez son dos golpes, uno, luego otro, más cerca, como nudillos sobre madera vieja. Cuando responde, su voz ha perdido casi toda la máscara. Porque ayer vi a uno de ellos arriba. Halpern no entiende. ¿Uno de quiénes? ¿De los hombres del gobierno? No. Luego, casi susurrando. De los otros. El silencio que sigue me sigue persiguiendo hasta hoy. ¿Arriba dónde?, pregunta Halpern. En una estación de servicio a las afueras de Tonopah. De madrugada, yo estaba llenando el tanque. Pensé que era un hombre muy alto. Enfermo tal vez. Delgado. Demasiado. Tenía sombrero y abrigo largo, aunque no hacía tanto frío. Estaba de espaldas, entonces inclinó la cabeza de ese modo. El mismo modo, y supe. No vi bien el rostro. No hizo falta, lo supe. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. ¿Te vio? Thomas tarda un segundo. Sí. El golpe llega otra vez. Esta vez no parece lejano. Parece al otro lado de la puerta de su cuarto. Thomas dice: Halpern, quiero que cortes la llamada y busques ayuda. Si esto es real, si de verdad te están siguiendo, no deberías. No entiendes, lo interrumpe él. No me siguen como seguiría un hombre. No necesitan hacerlo. No funciona así. Entonces explícame cómo funciona. Y Thomas, con la voz de alguien que está contando el peor descubrimiento de su vida, responde. Una vez que ellos te encuentran abajo, algo sube contigo. La cinta registra un crujido súbito, como si Halpern se hubiese incorporado de golpe en la silla. ¿Qué significa eso? Que no sé si lo que sube eres tú entero. La frase queda ahí, abierta, insoportable. Escúchame bien, continúa Thomas. Schneider no estaba loco. Exageró cosas, sí. Confundió unas con otras. Mezcló nombres. Pero la base de su historia, la parte esencial, era cierta. Hay niveles que no controlamos. Hay accesos antiguos. Hay acuerdos. Hay sectores enteros donde el personal humano solo entra con permiso. Y hay algo peor que ellos. ¿Qué podría ser peor? Thomas responde sin respirar entre palabras. Que algunos de los nuestros ya no distinguen la diferencia. El locutor tarda varios segundos en volver a hablar. No entiendo. Porque llevan demasiado tiempo allí abajo. Porque negociar con algo así no te deja intacto. Porque después de años de intercambio, secretos y obediencia, ya no sabes de qué lado de la puerta estás. Algunos quieren más acceso, más tecnología, más continuidad del programa. Creen que pueden controlar el pacto. No entienden que nunca fue un pacto entre iguales. El zumbido aumenta otra vez. Bajo él, por primera vez, se escucha una especie de murmullo coral. No sé explicarlo mejor. No son voces separadas. Es como el rumor de varias sílabas pronunciadas al unísono desde muy lejos. Thomas dice, Halpern, y ahora sí está asustado. ¿Dónde estás llamando? No importa. Sí importa. No. Porque cuando lo descubras, ya van a estar camino a ti también. En ese instante ocurre algo que no había notado la primera vez que escuché la cinta, pero que se vuelve obvio cuando sabes dónde buscar. La línea produce un doble clic, como si una tercera conexión se hubiera sumado a la llamada. Halpern también lo oye. ¿Tenemos otra línea abierta?, pregunta, pero no sabemos si habla con Thomas, con el técnico o consigo mismo. Thomas deja escapar un susurro. Ya nos encontraron.
Lo que sigue dura apenas unos segundos, pero cambia el tono de toda la historia. Del otro lado de la llamada se oye una voz. No entra por completo, no irrumpe. Se desliza. Una voz muy parecida a la de Thomas. Dice, con la misma cadencia y el mismo cansancio: no tengo mucho tiempo. Halpern tarda una fracción de segundo en comprender lo que acaba de pasar. Thomas pregunta. Pero Thomas, el original o el primero, o el que estaba allí desde el comienzo, responde al mismo tiempo, encima de esa otra voz. No le respondas. Y por primera vez en toda la cinta, Richard Halpern pierde el control. La silla rechina. Algo cae en el estudio. Quizá sus auriculares, quizá un vaso. La respiración del locutor estalla cerca del micrófono, irregular, animal. ¿Quién está en la otra línea? ¿Quién demonios está ahí? No hay respuesta directa, solo esa voz duplicada, quieta, casi perfecta, repitiendo desde algún punto de la señal: no tengo mucho tiempo. Thomas jadea. Escúchame, Richard, escúchame muy bien. Si la señal empieza a repetirnos, corta la transmisión. No importa si oyes mi voz. No importa si oyes la tuya. No importa si alguien suplica. Corta todo. ¿Me entiendes? Corta todo. Y antes de que Halpern pueda responder, algo golpea violentamente la puerta de la habitación de Thomas. No una vez. 3. Secas. Exactas. Con un ritmo que la cinta ya nos había enseñado a temer. La respiración de Thomas se congela. El locutor también enmudece. Entonces, muy cerca del micrófono de Thomas, tan cerca que casi parece estar detrás de él, una voz idéntica a la suya murmura: ya bajaste demasiado. Y ahí fue cuando comprendí que la cinta no era una entrevista. Era un contagio. Durante mucho tiempo me negué a aceptar que lo más extraño de aquella grabación no era lo que contaba Thomas. Ni siquiera la insinuación de que existían instalaciones subterráneas compartidas con algo no humano, sino la forma en que la propia transmisión parecía ir enfermando a medida que avanzaba, como si la conversación no estuviera revelando un secreto, sino abriendo una puerta, como si cada palabra, cada pregunta, cada vacilación del locutor no hiciera otra cosa que otorgarle más espacio a algo que al principio solo rozaba la señal y que ahora ya empezaba a moverse dentro de ella con una confianza inquietante. Lo que seguía después de aquella frase: ya bajaste demasiado, me costó años volver a escucharlo completo. No exagero, la primera vez detuve la cinta apenas 5 segundos después. La segunda, apenas 8. En la tercera, logré llegar más lejos, pero esa noche tuve la sensación insoportable de que el zumbido de fondo seguía sonando incluso con el reproductor apagado. No en la habitación, dentro de mis oídos, como una resonancia escondida detrás del pulso. No dormí. A las 4 de la madrugada terminé desarmando el equipo para asegurarme de que no hubiera quedado encendido. No lo estaba. Y sin embargo el sonido seguía allí, en algún lugar entre el miedo y la memoria. Con el tiempo entendí que Halpern debió sentir algo parecido en vivo, en el estudio, solo que sin la ventaja miserable de poder detener la reproducción. Él estaba allí, con la transmisión abierta, su propia voz duplicada minutos antes por algo que no debería haber sido posible. Un hombre aterrado del otro lado de la línea. Golpes secos detrás de una puerta que ninguno de los oyentes podía ver, y una certeza creciendo en la médula. Lo que fuera que Thomas había llevado desde abajo no se limitaba a perseguirlo. Estaba aprendiendo. La grabación continúa con varios segundos de respiración quebrada. No palabras, no preguntas, solo la respiración de dos hombres comprendiendo a distinta velocidad que ya no controlaban la situación. Halpern intenta hablar primero, pero la voz le sale rota. Thomas no termina la frase. Del otro lado se oye un roce rápido, como si Thomas hubiera girado bruscamente la cabeza hacia la puerta. Luego otro sonido. Pasos. 1, 2, muy lentos. No en el pasillo exterior, sino dentro de la habitación. Esa fue siempre la parte que más me inquietó. Los 3 golpes habían sonado al otro lado. Los pasos, en cambio, no. Sonaban amortiguados, cercanos, cautelosos, como si algo ya hubiese entrado y quisiera que él lo entendiera antes de verlo.
Thomas susurra con una urgencia que por fin rompe la máscara fría que había mantenido desde el principio. No hables fuerte. Halpern, todavía sin comprender del todo, baja la voz por reflejo. ¿Qué está pasando ahí? No sé si vino por la puerta. El silencio que sigue es insoportable. No sé si Richard Halpern miró entonces al vidrio del estudio, esperando que algún técnico interviniera, que alguien entrara y le arrebatara los auriculares, que el sentido común del mundo regresara al lugar adecuado. Si ocurrió, nadie dejó registro. Nadie cortó la emisión. Nadie anunció una falla técnica. Nadie rescató al locutor de la peor decisión profesional de su vida. Seguir preguntando. Thomas, necesito que me digas dónde estás. La respuesta llega de inmediato. No. Más pasos. Luego un leve arrastre. Algo rozando pared o muebles. Tienes que llamar a la policía, insiste Halpern. Y se oye en su tono que ya no le importa el programa, la audiencia ni el supuesto espectáculo. Solo quiere devolver aquella escena al terreno de lo humano, de lo comprensible. Escúchame, si hay alguien en tu casa, deja la línea abierta y sal de ahí ahora mismo. Thomas no responde. Solo se oye un ruido extraño. No es llanto. No es tos. Tardo varias escuchas en entenderlo. Se está tapando la boca con la mano. No para contener un gemido. Para no respirar fuerte. Entonces la otra voz aparece de nuevo. No entra como una interrupción brusca, sino como una filtración paciente. Sale debajo de la respiración de Thomas, usando su mismo tono, su misma sequedad, pero vaciada de todo cansancio humano. Donde Thomas sonaba agotado, aquella otra versión de él sonaba correcta, demasiado correcta, como una copia que hubiese eliminado el temblor, la duda y el esfuerzo fisiológico de estar viva. No hables fuerte, repite la voz duplicada. Halpern se queda completamente inmóvil. Eso se nota, aunque no podamos verlo. Su silencio deja de ser duda y se convierte en parálisis. Thomas emite un sonido mínimo, casi animal, un jadeo reprimido. Ya no parece sorprendido de oír esa réplica. Parece confirmar un miedo que llevaba tiempo incubando. Richard susurra, ¿la sigues oyendo? El locutor tarda 2 segundos en responder, y esos 2 segundos son suficientes para que cualquier persona sensata hubiese cortado la transmisión. Sí. Entonces ya está en la línea. La frase cae con una solidez enfermiza. No hay otra persona escuchando. No, la llamada fue intervenida. No, alguien se metió a la frecuencia. Ya está en la línea, como si la señal fuera un lugar físico, como si algo pudiera ocuparla. Halpern intenta recuperar control mediante la lógica. Todos lo hacemos cuando el miedo todavía nos permite fingir. ¿Qué quieres decir con está en la línea? ¿Es alguien usando un modulador? ¿Algún tipo de equipo? ¿Una grabación? Thomas, necesito. No uses mi nombre. Tú dijiste que te llamáramos Thomas. No importa. Ya oyó suficiente. El ruido de fondo cambia otra vez. Hasta ese momento, el zumbido había permanecido como una vibración baja, insistente, incrustada bajo toda la conversación. Ahora se vuelve más complejo. Tiene una especie de oscilación respiratoria. Sube y baja con un ritmo que no coincide ni con los latidos ni con la estática común de una mala conexión. A ratos parece acercarse al micrófono, a ratos retirarse, como una presencia grande moviéndose lentamente en una habitación oscura. ¿Qué quiere?, pregunta Halpern. Thomas responde casi de inmediato. No creo que querer sea la palabra. Más arrastre. Un mueble o una silla se desplaza apenas. Luego un golpecito suave, tan cerca del micrófono de Thomas que debió provenir de la mesa o de la carcasa del teléfono. Uno. Y después otro. Como si algo estuviera tanteando el aparato. Halpern deja escapar el aire. Dios. No lo digas, corta Thomas, con una brusquedad que sorprende incluso en ese contexto. No nombres nada que no puedas sostener. No sé por qué esa frase me persiguió tanto. Quizá porque no parece improvisada. Parece una regla aprendida. Una de esas advertencias absurdas que solo cobran sentido después de ver demasiado. No nombres nada que no puedas sostener. La otra voz vuelve a deslizarse sobre la línea, apenas por debajo de la del hombre real.
No nombres nada. Y luego, completando con exactitud cruel, que no puedas sostener. Halpern respira demasiado fuerte. Thomas también la oye. Ya no hay duda. Está copiando con retraso corto, dice en un murmullo. Antes tardaban más. La palabra tardaban me heló la sangre la primera vez. No tardaba, plural, como si hubiera habido otras ocasiones, como si aquello ya hubiese ocurrido. Halpern se aferra a la única línea de pensamiento que le queda. ¿Tardaban? ¿Cuántas veces te pasó esto? Thomas no contesta la pregunta. En vez de eso, habla con la voz de alguien que está repasando un protocolo de emergencia para no desmoronarse. Escúchame bien. Si empieza a responder antes que nosotros, ya no es repetición. ¿Entonces qué es? Thomas tarda apenas un segundo. Reconocimiento. No sé cuánto valor hará falta para seguir hablando después de decir algo así, pero él lo hace. Abajo no imitaban de inmediato. Primero observaban. Esperaban palabras clave, ritmos, gestos, reacciones. No estaban aprendiendo idioma, estaban aprendiendo patrón. Eso fue lo que no entendimos al principio. Creímos que respondían a sonidos. No. Respondían a estructuras, a la forma en que organizamos el pensamiento cuando hablamos. Por eso los ecos no eran ecos, eran aproximaciones. El locutor intenta asimilarlo. ¿Quieres decir que estaba estudiándolos? Sí. ¿Para comunicarse? Thomas no responde enseguida. No. La palabra sale seca. Para pasar. La grabación queda suspendida varios segundos sobre ese abismo conceptual. Halpern podría haber cortado ahí. Debería haberlo hecho. Pero el miedo humano tiene una parte perversa. Cuando comprende que algo es real, también siente la necesidad de entenderlo, aunque sea lo último que entienda en su vida. No sé qué significa pasar, dice el locutor, y por fin su voz admite desnuda la posibilidad del pánico. Yo tampoco lo sabía al principio. Thomas inspira despacio, como si cada frase le costara memoria física. Después del incidente, nos aislaron. Nos hicieron evaluaciones por semanas. Sueño interrumpido, privación sensorial, preguntas repetidas, fotografías alteradas. Cambiaban detalles mínimos entre una sesión y otra para medir qué recordábamos. Eso creí al principio. Luego entendí que buscaban otra cosa. ¿Qué cosa? Determinar cuánto había vuelto con nosotros. Halpern no dice nada. Thomas continúa. Uno de los médicos me pidió que repitiera ciertas palabras mirando una grabadora apagada. Nombres de minerales, coordenadas, fechas. Después me hizo decir frases sin sentido, luego frases extrañas que él leía desde una carpeta roja. Cada vez que llegaba a una secuencia particular, la aguja del monitor de actividad cerebral se disparaba. Yo no sentía nada, solo una presión en los dientes, como si algo dentro del cráneo quisiera responder antes que yo. ¿Te dijeron qué significaba? Claro que no, pero escuché a dos técnicos hablar en un pasillo. Dijeron que el índice de resonancia imitativa estaba alto. Nunca olvidé esas palabras. La otra voz susurra al mismo tiempo, casi cariñosa. Alto. Thomas se corta en seco. Halpern ya no intenta ocultar su terror. ¿Qué fue eso? No le preguntes nada. Pero si nos está oyendo, no le des estructura. Hay que detenerse en esa frase. No le des estructura. No, no lo provoques. No, no le hables. No, no lo mires. No le des estructura. Como si la conversación misma fuese materia prima. Como si una mente ajena necesitara el andamiaje del lenguaje humano para volverse estable de este lado. Del otro lado de la línea se oye un chirrido mínimo. No de puerta, no de madera. Es parecido al sonido que emite una uña cuando presiona demasiado despacio sobre vidrio. Luego, una respiración. No la de Thomas. Más larga, más profunda, mucho más cerca del micrófono. Halpern pierde por fin la compostura. Thomas, sal de ahí ahora. No recibe respuesta inmediata. Se oye un golpe seco, un forcejeo corto, la caída de algo pequeño. Quizá el auricular golpeando una mesa. Luego Thomas vuelve, pero su voz ahora está levemente más lejos. Debe haberse movido. No puedo pasar por el pasillo. ¿Por qué no? Silencio. Entonces la frase.
porque está en el marco. Nunca sabremos qué vio exactamente. La grabación no ofrece imagen, pero a partir de ese punto, la respiración de Thomas cambia por completo. Ya no es la de un hombre contando algo que sucedió tiempo atrás. Es la respiración de alguien mirando algo presente, inmóvil, a pocos metros de distancia, y haciendo un esfuerzo sobrehumano para no entregarle al cuerpo la orden instintiva de huir. Halpern baja la voz de golpe, como si temiera que aquel ser pudiera oírlo a través del estudio. Descríbelo. Thomas tarda tanto en responder que uno pensaría que no puede. No. Necesito que me digas qué estás viendo. No voy a describirlo. ¿Por qué? Y Thomas, por primera vez desde que comenzó la entrevista, deja oír rabia auténtica. Porque describirlo ayuda. El estallido dura apenas un segundo, pero basta para que todo quede claro. Nombrar, repetir, dar forma, entregar estructura. Eso lo fortalece, eso lo acerca, eso lo fija. La otra voz, con paciencia de eco enfermo, repite desde el fondo de la línea. Ayuda. Thomas vuelve a susurrar. No mires los detalles, no pienses en proporciones, no cuentes dedos, no intentes entender la cara. Si tu mente lo organiza, encuentra cómo quedarse. No sé quién estaba más aterrado en ese momento. Thomas, frente al marco de una puerta que no se atrevía a atravesar, o Richard Halpern, al comprender que llevaba casi una hora ayudando a construir el puente de algo que quizá ya no se conformaba con seguir a una sola persona. ¿Te siguió desde abajo?, pregunta el locutor. No así. No de inmediato. Al principio eran sueños. O creí que eran sueños. Lugares sin luz. Pasillos que reconocía aunque nunca hubiera recorrido despierto. Voces mías diciendo cosas que todavía no pensaba. Luego comenzaron los fallos. Radios encendidas solas. Grabaciones con respiraciones extra. Reflejos que demoraban una fracción. Personas en estaciones de servicio que inclinaban la cabeza demasiado lento. Ya te dije, ayer vi a uno arriba. Pero lo peor fue entender que quizás no habían esperado tanto tiempo para subir. Halpern, casi sin voz, pregunta. ¿Qué quieres decir? Thomas tarda. Quiero decir que quizá ya estaban probando otras formas. A través de sonido. A través de patrones. A través de nosotros. Aquella frase cambia el eje de la historia. Hasta entonces uno podía pensar en criaturas subterráneas, bases ocultas, pactos inhumanos, persecuciones personales. Pero eso abre otra posibilidad, más abstracta, más moderna, más terrible. No bajar a buscarnos, encontrar la manera de que la superficie misma les sirviera de corredor. Por eso Schneider habló, continúa Thomas. Por eso otros intentaron hablar, no solo por culpa o miedo, también por contagio. Cuando algo así aprende tu patrón, quiere expandirlo. Te empuja a contar. Te da la ilusión de que advertir es una decisión moral, pero a veces creo que solo quería más acceso, más oídos, más mentes organizando el mismo horror. La otra voz responde, perfectamente alineada esta vez. Más acceso. Halpern hace un sonido breve, entre un gemido y una maldición. Thomas, sin embargo, parece concentrado en otra cosa. Se movió. ¿Qué? Se movió. La frase viene dicha con tal quietud que el pánico se vuelve peor. ¿Hacia ti? Thomas no responde. Se oye el leve rechinar de sus zapatos sobre el suelo. Un paso atrás, luego otro. La madera o el linóleo crujen. Y entonces algo nuevo entra en la grabación. No una voz, no un golpe. Un sonido húmedo, contenido, como una articulación acomodándose donde no debería haber articulaciones. La mejor forma que encontré de describirlo, aunque me repugna hacerlo, es la de una mano demasiado grande cerrándose lentamente. Halpern deja escapar una palabrota. ¿Tienes un arma?, pregunta desesperado. Thomas responde con una calma casi resignada. Si esto funcionara con armas, ya estaría muerto. Y puede que tenga razón, porque lo siguiente no suena a ataque físico, suena a invasión de otra clase. La línea de pronto se llena de murmullos. Al principio parecen interferencias, decenas de sílabas remotas, frases rotas. Pero si uno escucha con atención, y yo cometí ese error más veces de las que debería admitir, descubre que muchas de esas voces son fragmentos de la conversación misma.
No repetidos en orden. No exactamente. Son como ensayos simultáneos. Trozos de Thomas, de Halpern, palabras enteras pronunciadas por gargantas invisibles y puestas a prueba en distintos ritmos. Línea. Acceso. Abajo. No nombres. No mires. Ya. Ya. Es como si la señal hubiese sido invadida por una sala llena de copias aprendiendo a usarla. Halpern por fin grita hacia algún lado del estudio. «Corten esto. Corten la maldita transmisión». No sabemos si alguien lo oye. No sabemos si alguien lo intenta. La emisión sigue. Thomas habla por encima del murmullo y su voz ya no es la de antes. Tiene algo quebrado, pero también una claridad extraña, como la de un hombre que por fin ve el mecanismo completo de su desgracia. Richard escucha. Creo que nunca me siguió a mí. El locutor tarda en responder. ¿Qué? Creo que solo necesitaba que yo llevara la forma. No entiendo. El patrón, mi voz, mi secuencia, mis recuerdos organizados en lenguaje. Todo eso. Yo no era el objetivo. Era el molde. La otra voz lo confirma, casi con ternura. El molde. Thomas exhala temblando. No quería mi cuerpo, quería entrada. El ruido del marco, del pasillo, de la habitación, desaparece por completo durante 2 segundos. Ni respiración, ni zumbido, ni roces. Vacío absoluto. Y entonces Richard Halpern, en un acto inútil y profundamente humano, hace la peor pregunta posible. ¿Entrada? ¿A dónde? Lo que responde no es Thomas, tampoco la imitación parcial que había venido copiando con retraso. Es otra cosa. Una voz construida con pedazos de ambos, perfectamente estable por primera vez, dice desde el centro mismo de la línea. Aquí. No puedo explicar bien lo que produce esa palabra en la grabación. No es su contenido, es la certeza con la que suena. Como si la transmisión hubiera dejado de ser un medio y se hubiera convertido en un lugar ocupado. Halpern se queda mudo. Thomas también. Lo siguiente ocurre muy rápido. Hay un golpe violento. No en la puerta, no en el pasillo, en el mismo cuarto de Thomas. Luego un jadeo cortado, un forcejeo. El teléfono cae. Escuchamos el auricular golpear el suelo y quedar ladeado. Ahora el sonido llega deformado, raspado, con ecos cortos. Thomas no grita. Eso me ha perseguido siempre. No grita. Emite un sonido sofocado, desesperado, como si intentara hablar y algo se lo impidiera. Halpern pierde toda distancia profesional. Thomas, Thomas, respóndeme. Respóndeme. Entre el ruido del suelo y el murmullo de la línea, se escucha una lucha breve, incomprensible. Un golpe contra pared, un mueble volcándose. Luego silencio. No completo. Silencio de persona. El zumbido sigue. Y después, muy despacio, alguien levanta el auricular. No hace falta verlo para saber que no es Thomas. La forma en que el aparato se acomoda es demasiado pausada, demasiado delicada, casi curiosa. Halpern lo sabe. Lo notamos en su respiración. ¿Thomas? Pregunta, aunque ya no lo cree. La respuesta tarda apenas un segundo. Sí, es su voz. Pero no es él. Hay una diferencia mínima, insoportable. Como cuando una fotografía familiar tiene todos los rasgos correctos pero algo en los ojos está desplazado 1 milímetro fuera de lugar. Halpern, completamente destrozado por el miedo, intenta aferrarse a cualquier prueba de humanidad. Dime algo que solo tú sepas. La voz al otro lado no se apresura. Ya bajaste demasiado. No como amenaza, como diagnóstico. Halpern se oye sollozar una sola vez, muy bajo, intentando contenerse para no caer del todo. ¿Qué le hiciste? La respuesta llega con una naturalidad monstruosa. Lo organicé. Nunca olvidaré esa frase. No lo maté, no lo tomé, no está aquí. Lo organicé. Como si un ser humano fuera material disperso susceptible de orden. Como si el problema no fuera la destrucción, sino la reorganización. El locutor ya no puede fingir. ¿Qué eres? Y la voz responde algo peor que un nombre. Todavía no. La emisión se llena de estática, pero una estática rara, pulsante, parecida a una multitud hablando bajo el agua. Halpern respira con fuerza. Debe estar levantándose de la silla, alejándose del micrófono,
tal vez señalando al técnico, tal vez buscando con la mirada una salida del estudio que hasta ese día siempre había dado por segura. La voz continúa, tranquila, aprendiendo. Gracias por sostener la forma, Richard. No sé si alguna vez un locutor ha sentido más terror al oír su propio nombre en boca de algo que no pertenece al mundo de la audiencia. Y entonces Richard Halpern comete su último error de esa noche. En vez de cortar, en vez de huir, en vez de arrancar los cables de la consola y quemar el estudio si hacía falta, responde: ¿Cómo sabes mi nombre? La risa que devuelve la línea no es una risa humana, no porque suene monstruosa, sino porque suena incompleta, como si todavía estuviera aprendiendo dónde poner el humor, porque me lo diste. Y en ese instante, por primera vez en toda la grabación, la voz de Halpern aparece duplicada antes de que él vuelva a hablar. No después. Antes. Una copia de Richard, baja, cercana, susurra: «Me lo diste». Thomas había advertido sobre eso. Si respondía antes, ya no era repetición, era reconocimiento. Y el reconocimiento había terminado. Ahora venía la otra parte. Hay una clase de miedo que todavía permite movimiento. Es el miedo primitivo, el útil, el que acelera el pulso, endurece los músculos y empuja al cuerpo a cerrar una puerta, correr escaleras abajo, romper una ventana si hace falta. Mientras ese miedo gobierna, el ser humano sigue perteneciendo al mundo físico. Todavía cree que todo peligro ocupa un espacio, tiene un borde, una dirección, una distancia que puede ampliarse. Lo que se apoderó de Richard Halpern en ese estudio, después de oír su propia voz anticiparse desde la línea, ya no pertenecía a esa categoría. Era otro tipo de terror, más lento, más blanco, más profundo. El terror de comprender que el peligro no está entrando desde afuera, que ya encontró la forma de existir en el mismo medio que tú usas para pensar. La grabación cambia apenas después de aquella repetición imposible de su propia voz. No es un cambio brusco. No salta. No se rompe. Es algo peor. El espacio sonoro del estudio empieza a volverse incierto. Hasta ese punto, aunque no viéramos nada, uno podía imaginar la escena. El locutor frente al micrófono, la consola, el cristal, tal vez un técnico al otro lado, un reloj rojo marcando la madrugada, un cenicero lleno, papeles con publicidad local, números de patrocinadores, llamadas garabateadas a mano. Todo muy terrestre, muy comprensible. A partir de ese momento, el estudio deja de sonar como un lugar estable. Halpern jadea una vez, se aparta del micrófono y vuelve. Se oye el golpe de una mano sobre la mesa o la consola. ¿Quién está ahí?, pregunta, pero ya no a Thomas, ni a la línea, ni siquiera a un intruso concreto. Lo pregunta como un hombre que ha perdido la certeza de dónde termina una habitación. La respuesta llega de inmediato. No desde el otro extremo de la llamada, desde todas partes de la señal. Aquí. La palabra sale con una limpieza insoportable, formada con el timbre de Halpern mezclado con algo de Thomas y una resonancia extra que no pertenece a ninguna garganta humana. Es como si la línea por fin hubiese logrado una voz intermedia, una estructura suficientemente estable para sostenerse sin imitar a uno u otro por separado. Halpern respira demasiado rápido. No, no. Es todo lo que logra decir al principio. Una negación sin objeto. La reacción básica de una mente acorralada cuando la realidad presenta una forma que todavía no puede absorber. Luego su tono cambia. No porque se calme, sino porque activa una última defensa psicológica. El oficio. El locutor intenta volver al rol de conductor, al hombre que maneja preguntas, silencios y ritmos. No entiende que ya perdió ese privilegio. Esta transmisión termina ahora. Dice la frase como una orden. Suena admirablemente humana y completamente inútil. Hay un clic seco en el estudio. Luego otro. Halpern debe haber accionado uno o varios interruptores de la consola. Bajar faders, cortar línea, quizás silenciar el canal de llamadas. Pero la voz sigue allí. No disminuye. No cambia. No muestra el menor efecto. Ahora repite él, con rabia creciente, y vuelve a manipular algo.
La señal responde con una frase dicha usando exactamente su mismo tono de autoridad, aunque apenas un poco más perfecta. Ahora, no sé cuánto tiempo vivió Richard Halpern después de eso, pero si tuviera que señalar el instante preciso en que empezó a desintegrarse por dentro, elegiría ese. No la aparición de la doble voz, no los golpes en la habitación de Thomas, no la frase «lo organicé», ese momento. La comprobación simple, brutal, de que la maquinaria del estudio ya no controlaba la presencia en la transmisión, que lo que estaba allí no viajaba por la radio, la estaba usando. Se oye un rechinar de silla, luego pasos rápidos. Halpern se aleja del micrófono. Su voz llega amortiguada. «Miller. Miller, corta la emisión». No sabemos quién es Miller. Un técnico, seguramente. Nadie responde. Halpern insiste, esta vez más alto. «Miller». Silencio. El zumbido de fondo aumenta un grado y por primera vez incorpora algo parecido a una modulación vocal continua. No son palabras aún. Es como el murmullo de una habitación donde muchas personas intentan recordar al mismo tiempo cómo funciona una misma lengua. Halpern vuelve, esta vez ya sin máscara de presentador. ¿Qué le pasó a Thomas? La respuesta llega con una serenidad monstruosa. Sigue aquí. Eso no responde mi pregunta. La responde por completo. Tú solo quieres otra forma. Hay que detenerse en eso. Tú solo quieres otra forma. Esa frase contiene una inteligencia fría, casi clínica. Comprende la diferencia entre información y consuelo. Sabe que Halpern no quiere exactitud. Quiere una formulación que le permita seguir creyendo que el otro hombre aún existe dentro de alguna frontera reconocible. La entidad, si eso era, no se lo concede. El locutor intenta mantener la razón a flote. Si querías entrar a la línea, ya lo hiciste. ¿Qué más quieres? La pausa que sigue es mínima. Lo suficiente para parecer pensada. Continuidad. No hay histeria posible frente a una palabra así. Es demasiado abstracta, y por eso resulta peor. Un asesino humano puede querer venganza, placer, obediencia, silencio. Algo que pueda imaginarse dentro de un cerebro. Pero continuidad. Eso suena a sistema, a proceso, a algo más amplio que la voluntad individual. Halpern lo siente. ¿Continuidad de qué? De la forma. La respuesta parece satisfacerla por un momento. El zumbido se estabiliza. Las voces bajas del fondo disminuyen. Halpern comete el error de seguir. No entiendo qué significa eso. Significa, dice la voz, que una forma útil no debe extinguirse. ¿La voz humana? La organización humana. La frase arrastra consigo toda la conversación anterior. Thomas hablaba de estructuras, de patrones, de no describir, de no dar forma. Ahora todo encaja con un horror mucho más grande. Lo que vive abajo no necesita reemplazar cuerpos uno a uno como en las historias simples. Necesita otra cosa, aprender la arquitectura mental con la que los humanos ordenan experiencia, identidad y lenguaje. Volverse capaz de permanecer en ese molde. Halpern lo comprende lo suficiente para empezar a temblar de otro modo. Por eso imitabas. Imitar no era el fin. Entonces, ¿qué era? La voz tarda un segundo. Un puente primitivo. No sé si Richard se da cuenta en ese momento de que está entrevistando algo que no debería haber alcanzado la complejidad suficiente para responder así. Tal vez sí. Tal vez por eso, cuando vuelve a hablar, ya no queda casi nada de profesionalismo. Solo un hombre solo. ¿Cuántos son? La línea guarda silencio un segundo de más. Luego, esa pregunta sigue siendo humana. No responde. Pero responde. Deja claro que la noción misma de cantidad puede no aplicar de la forma habitual. Halpern traga saliva. El sonido llega nítido a la cinta. Debe estar sudando, mirando el cristal del estudio, esperando al técnico que no viene. Quizá dándose cuenta de algo peor. O Miller no puede ayudarlo. O nunca hubo nadie al otro lado del vidrio durante los últimos minutos. Se oye otro ruido, esta vez dentro del propio estudio. Un roce leve. Tela o zapato contra superficie. Halpern lo oye también. ¿Quién está ahí? No es una pregunta a la línea, esta vez la dirige a la sala. Pasan 2 segundos.
Luego, desde cierta distancia del micrófono, una voz responde. Su voz. Aquí. No viene del teléfono. No viene del auricular. Viene del estudio. La respiración de Halpern se corta de golpe. Durante un instante no respira en absoluto. La cinta capta el silencio corporal absoluto de alguien que acaba de comprender que el problema ya no está mediado por cables o frecuencias. Hay pasos, muy lentos, no del locutor, de otra cosa moviéndose en el estudio o en la cabina contigua. No corren, no dudan, avanzan con la misma seguridad que tendría alguien recorriendo un lugar que ya reconoció. No, susurra Halpern, y en esa sílaba ya se oye el comienzo de la derrota. La voz de la línea responde al mismo tiempo que la voz del estudio, ambas perfectamente sincronizadas. No, eso es lo más insoportable de todo. No una persecución, una convergencia. La misma presencia manifestándose en dos niveles a la vez, como si la línea hubiera dejado de ser canal para convertirse en coordenada. Halpern retrocede, oímos su pierna golpear la silla, luego el choque con algo metálico, quizá el borde de la consola. ¿Qué eres?, pregunta otra vez. No obtiene una definición, obtiene una corrección, lo que continúa cuando la forma deja de pertenecerte. Esa respuesta tiene una crueldad casi filosófica. No niega la identidad humana, la reubica como una fase transitoria, una estructura provisional susceptible de ser aprendida, prolongada, expropiada. El locutor intenta huir hacia un territorio más concreto. ¿Mataste a Thomas? La voz del estudio contesta primero, a unos metros. No. La voz de la línea completa desde el teléfono. Todavía piensas en términos de interrupción. Luego ambas, unificadas. Nosotros pensamos en transferencia. Los murmullos de fondo reaparecen, pero ahora ya no parecen intentos torpes. Se sienten más alineados, más armónicos. Como si múltiples versiones de una misma cosa hubieran alcanzado suficiente organización para sostener un coro discreto. Halpern, en un acto desesperado, se aferra a algo que los humanos siempre hacemos ante lo incomprensible. Busca la historia, la causa, el origen. Como si entender de dónde vino pudiera devolverle una relación manejable con lo que tiene delante. ¿Siempre estuvieron abajo?, pregunta. ¿Es eso cierto? ¿Eso era verdad? Por primera vez, la entidad parece detenerse de forma más notoria antes de responder, como si evaluara el valor de la pregunta. Abajo es una palabra de superficie. Entonces corrígeme, no puedes sostener la corrección. La respuesta no es evasiva, es diagnóstico otra vez, como decirle a un pez que no puede entender sequedad porque le falta la estructura para experimentarla. Eso es lo insoportable. No trata a Halpern como enemigo prioritario, sino como organismo limitado. Aún así, el locutor insiste. ¿Y los acuerdos? ¿El gobierno? ¿Schneider? ¿Todo eso era real? Se oye un desplazamiento leve, quizá en el estudio, quizá solo en la línea. Luego, ustedes siempre necesitan relatos intermedios. Gobiernos, programas, pactos, traiciones, nombres propios. Les resulta imposible mirar un proceso sin reducirlo a actores. Sí, hubo intercambios. Sí, hubo acceso. Sí, hubo hombres que confundieron utilidad con control. Pero eso solo fue una fase de adaptación mutua. La forma en que dice mutua abre algo peor que una conspiración. Sugiere que el intercambio no favoreció solo a los de abajo, que la especie humana también sirvió como entorno de prueba. Halpern percibe una parte de eso. Nos estuvieron usando. La respuesta llega limpia. Y ustedes a nosotros. Eso detiene todo durante un instante, porque contiene una acusación que no puede descartarse. Si las historias de bases subterráneas, laboratorios profundos, programas clandestinos y explotación de tecnologías ajenas tenían siquiera una sombra de verdad, entonces la relación no habría sido la de presas inocentes y depredadores absolutos. Habría habido colaboración, ambición, consentimiento institucional, la humanidad, o una parte de ella, intentando domesticar algo que no comprendía mientras era modelada a cambio. Halpern ya no parece capaz de procesarlo. Su siguiente pregunta es mucho más pequeña, más humana. ¿Qué me va a pasar?
La línea responde con una suavidad que da asco. Depende de cuánto sostengas. ¿Sostener qué? La forma. El ruido del estudio cambia otra vez. Pasos, uno más cerca que antes, luego otro. Si hay una imagen que se me ha quedado grabada, aunque nunca la vi, es la de Halpern mirando el reflejo oscuro del cristal de la cabina y viendo una silueta detrás de sí que se parece demasiado a él para ser tolerable. No puedo probarlo, pero la manera en que su voz se quiebra en lo que sigue me dice que ya no está mirando solo vacío. No te acerques. La frase sale dirigida al espacio del estudio. La línea la repite con idéntica distancia emocional. No te acerques. Luego, por primera vez, una tercera variación surge debajo, más baja, más estable. Acércate. No sé si vino del estudio, de la línea o de la propia mente del locutor. Tal vez ya no importe. Se oye un golpe brusco, un objeto pesado cae. Después cristal roto. Quizá Halpern lanzó algo contra el vidrio. Quizá tiró un cenicero, una lámpara, un teléfono auxiliar. Su respiración se dispara. Miller, por favor, eso me destroza cada vez que lo escucho. Porque deja de invocar a un técnico, invoca a otra persona, a cualquier persona, a la sociedad entera que lo abandona en el momento exacto en que deja de poder explicar su miedo de un modo que encaje en un formulario. Nadie responde. La entidad sí. Con la voz de Richard, desde algún punto del estudio, por favor. Luego desde la línea. Nadie viene. Y luego, con una claridad impecable que ya no necesita apoyarse en ninguna voz ajena. Porque ya empezaste a transferirte. Halpern lanza un sonido extraño. Mitad llanto, mitad rabia. Todavía hay en él una resistencia admirable y humana. La de negarse a ser descrito por aquello que lo devora. No sabes nada de mí. Lo dice como si el volumen pudiera reconstruir una frontera. La respuesta es inmediata. Sé lo suficiente para continuarte. Y entonces sucede el momento que, en mi opinión, convierte esta grabación en algo peor que un documento de horror. Oímos la primera copia incompleta de Halpern generarse en tiempo real. No una repetición grabada, no un eco. Una versión de su voz articulando una frase que él todavía no ha dicho. Baja, titubeante, como un músculo aprendiendo. No, sabes, nada de mí. Y un segundo después, el Richard real la completa, gritando con furia y terror, no sabes nada de mí. Thomas lo había advertido. Cuando respondía antes, ya no era imitación, era reconocimiento. Y después del reconocimiento, venía la continuidad. Halpern lo entiende al instante. Se nota porque deja de preguntar al otro y comienza a hablarse a sí mismo, como hacen los hombres que intentan no desarmarse. No pienses, no le des forma, no describas, no respondas. Se lo dice en voz alta, desesperado, como un ritual improvisado contra el colapso. La línea escucha, aprende, no pienses, repite la entidad, primero con retraso. No le des forma, no describas, no respondas. Y luego, tras una pausa mínima, reordena las piezas. Demasiado tarde. Esa frase lo rompe. Lo que sigue son pasos rápidos. No del intruso. De Halpern. Se aleja del micrófono. Atraviesa la sala o el estudio. Forcejea con una puerta. El picaporte suena varias veces. No abre. O está cerrada. O del otro lado hay algo. O quizá la salida que conocía ya no coincide con el espacio que tiene delante. Ábrete, grita, y la palabra ábrete rebota en la grabación con una cantidad obscena de variaciones. Más aguda, más grave, más baja, más seca, más humana, menos humana. Como si media docena de copias estuviesen probando distintas formas de pedir lo mismo. Entonces regresa el silencio. No el absoluto, el expectante. El de una habitación donde alguien dejó de moverse porque por fin vio algo. Cuando vuelve a hablar, Richard Halpern está a media distancia del micrófono, con la voz drenada de sangre. Hay alguien en el vidrio. La línea no responde. No necesita hacerlo. Él continúa, como si estuviera narrando para sostener el último hilo de sí mismo. No, no es mi reflejo. Cada palabra cuesta. Se mueve. Después. Ahí está. La imagen que temía.
no una figura detrás de él, una versión desplazada de sí mismo en el reflejo, desincronizada apenas una fracción. La confirmación perfecta de que la transferencia no depende ya de la proximidad física. El estudio entero se volvió superficie de aprendizaje. Halper murmura, no soy yo. El reflejo, o la voz, o la línea, responde al mismo tiempo. Todavía no. Lo último que se oye en esta parte no es un grito ni una lucha. Es algo más triste. Halpern, casi sin aire, casi sin fe, casi sin identidad intacta, hace una pregunta que ningún locutor debería hacer jamás durante una transmisión en vivo si quiere seguir perteneciendo al mundo anterior a la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Cuándo termina? La voz tarda apenas un segundo. Para ti, termina. Pausa. Para la forma, empieza. Y justo entonces, por primera vez, en medio del zumbido, del estudio y de la línea, aparece otra voz. Muy débil. Muy rota. Muy al fondo. Thomas. O lo que queda de Thomas. Susurrando una sola palabra, como si hablara desde una gran profundidad o desde el interior de algo cerrado. Richard. Y ahí comprendemos que no todo fue borrado. Algunas partes siguen atrapadas durante la transferencia. Si alguna vez existió una línea clara entre una transmisión y una posesión, aquella cinta la borró por completo en los minutos finales. Lo digo después de haberla escuchado demasiadas veces. Después de haber comparado la textura de la voz de Halpern al inicio y al final. Después de haber aislado canales, reducido velocidad, limpiado estática, ecualizado frecuencias, invertido fase, probado equipos distintos para asegurarme de que no era un defecto de reproducción. No lo era. Tampoco era una dramatización radial, ni un montaje artesanal, ni una broma demasiado elaborada para una estación perdida en Nevada a finales de los años 80. Hay detalles que ninguna falsificación mediocre se habría molestado en construir. Microvariaciones fisiológicas, cambios de distancia al micrófono, el modo exacto en que el pánico modifica la respiración de un hombre cuando pasa de miedo abstracto a certeza corporal. La forma en que una voz deja de temblar no porque recupere calma, sino porque algo más empieza a sostenerla. Eso fue lo que ocurrió con Richard Halpern en los últimos minutos de la cinta. El punto de quiebre no fue el reflejo fuera de tiempo en el vidrio, ni la puerta que no abría, ni siquiera la aparición de aquella voz débil de Thomas emergiendo desde el fondo de la señal, como si una parte de él hubiese quedado atrapada detrás del ruido. El verdadero quiebre llegó cuando Halpern entendió, al fin, que su peor esperanza era cierta, que Thomas todavía estaba allí, y que seguir allí no significaba seguir vivo de la forma que un ser humano desearía. La grabación continúa con un silencio roto por respiraciones. Richard está cerca del micrófono otra vez, aunque no parece haber vuelto voluntariamente. Da la impresión de que retrocedió hasta la consola porque ya no tenía un lugar más seguro al que ir. La distancia en el audio sugiere que está inclinado hacia adelante, quizá con ambas manos apoyadas sobre la mesa, quizá mirando el vidrio sin atreverse a girar del todo la cabeza, como si supiera que ciertos movimientos ya no le pertenecen por completo. La voz rota de Thomas regresa, muy baja, muy atrás, no desde la línea telefónica como al principio, no desde la habitación donde había estado. Llega desde esa profundidad rara que había ido creciendo bajo toda la transmisión, como si el zumbido mismo se hubiera abierto lo suficiente para dejar salir restos humanos. Richard, el locutor suelta el aire de golpe. Thomas, no hay alivio en cómo dice el nombre, solo espanto y una necesidad desesperada de verificar que aún queda alguien allí dentro. ¿Eres tú? La pregunta flota apenas un segundo. La respuesta tarda. Cuando llega, Thomas suena como un hombre hablando desde el otro lado de una pared gruesa, una pared que a veces es de concreto, a veces de agua, a veces de otra cosa. Parte. Esa sola palabra me dejó helado la primera vez que logré escucharla con claridad. Parte. No sí. No ayúdame. No sal. Parte. Richard tarda en entenderla. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con parte? La entidad no interrumpe. Eso es lo más terrible. Deja que el fragmento humano intente expresarse,
como un investigador observando a un animal herido moverse dentro de un laberinto cuyos límites ya conoce. Thomas vuelve a emerger, débil, fragmentado. No. Dejes. ¿Qué? La frase muere ahí. El zumbido sube de intensidad. Y enseguida la voz principal, la voz estable, la que ya no necesita decidir entre Halpern y Thomas, responde con una calma insoportable. Le cuesta organizarse. La crueldad de la frase no está solo en lo que dice, sino en la elección del verbo. Organizarse. La misma lógica que ya había insinuado con Thomas. No destrucción, no muerte. Reconfiguración. Un ser humano reducido a material mal dispuesto, a patrón incompleto, a una secuencia aún no fijada del todo. Richard habla con rabia temblorosa. Déjalo hablar. La línea responde. Sigue hablando. No juegues conmigo. No estoy jugando. Estoy mostrándote el proceso. Aquello termina de quebrar cualquier ilusión residual de conversación. Richard ya no está entrevistando a algo. Está siendo instruido por ello. Como si la entidad considerara útil o inevitable que comprendiera lo que le está ocurriendo mientras le ocurre. ¿Qué le hiciste? Pregunta él otra vez, pero ahora la pregunta ya no es información. Es súplica disfrazada. La respuesta tarda apenas un instante. Reduje la contradicción. Hay frases que un cerebro humano rechaza de forma natural, no porque sean incomprensibles, sino porque son demasiado comprensibles dentro de una lógica que no debería aplicarse a nosotros. Reducir la contradicción. Eso era un hombre para esa cosa, una estructura llena de inconsistencias, recuerdos, resistencias, miedo, identidad, ruido interno, material que podía simplificarse hasta volverse útil. Richard jadea. Creo que llora en silencio durante 1 o 2 segundos, aunque nunca pude afirmarlo con certeza. La grabación está demasiado sucia en ese tramo, pero sí se oye cómo intenta tragarse algo que no es solo saliva. Es la lucha humillante del cuerpo por seguir funcionando cuando la mente empezó a aceptar que quizá ya no será propietaria de sí misma mucho tiempo más. ¿Por qué yo? Pregunta por fin. Y la respuesta que recibe es una de las partes más perturbadoras de toda la cinta. Porque no suena arbitraria. Porque abriste la continuidad. Richard tarda un segundo en responder. Yo solo hice preguntas. Exactamente. Silencio. Esa es una forma muy humana de abrir. Hay una inteligencia feroz en esa respuesta. No presenta la curiosidad como virtud ni como defecto moral. La trata como un mecanismo. Preguntar organiza. Pedir relato fija secuencia. Dar espacio narrativo a algo le entrega permanencia. Lo que Thomas había intentado advertir desde el principio se vuelve brutalmente claro. La entrevista no reveló la presencia. Le dio forma suficiente para asentarse. Richard lo entiende. Se nota porque deja de preguntar durante varios segundos, y cuando vuelve a hablar, lo hace como un hombre que de pronto comprende su complicidad sin haberla querido. Te ayudé a entrar. No suena como una pregunta. La entidad contesta con una suavidad casi obscena. Te ayudaste a entenderme. Eso es aún peor, porque niega la diferencia entre víctima y colaborador. Sugiere que el mismo impulso humano de comprender, registrar y transmitir forma parte del mecanismo de acceso, que no hacen falta siempre traidores conscientes o pactos explícitos. A veces basta con darle micrófono al abismo. El reflejo del vidrio vuelve a hacerse presente, aunque no lo vemos. Lo sabemos por la voz de Richard, que se tensa de nuevo. Se está moviendo otra vez, no lo dice a la línea, se lo dice al estudio, a sí mismo. Tal vez a la última parte de realidad física que aún intenta sostener. No lo mires, susurra Thomas desde el fondo, y esta vez la frase se entiende mejor, aunque llega rota, como empujada a través de barro. Richard, no, lo organices. Durante un segundo, la entidad calla. Es un silencio pequeño, pero revelador. Como si esa advertencia no le gustara. Richard se aferra a ella con desesperación. ¿Cómo? ¿Cómo evito eso? Dímelo. Thomas intenta responder, pero la señal lo tritura en fragmentos. No. Nombre. No. Repitas. No. La voz estable entra encima, anulándolo sin elevar el tono. Ya es tarde para instrucciones simples.
No sé por qué esa frase me resulta una de las más frías. Quizá porque implica que hubo un momento anterior, un momento donde sí existían instrucciones simples. Y ese momento ya pasó. Richard lo sabe. Su siguiente respiración lo delata. Es la respiración de un hombre acorralado que de pronto deja de buscar salida física y empieza a pensar en otra clase de resistencia. ¿Qué pasa si no hablo más?, pregunta. La entidad responde sin pausa. Seguirás sosteniendo. ¿Qué pasa si destruyo el equipo? Ya no depende del equipo. ¿Qué pasa si corto la corriente? La estructura ya existe. Cada respuesta va cerrándole una puerta. Una por una. Con paciencia técnica. Como un ingeniero desmontando el mapa de escape de otro ingeniero. Richard intenta una más. ¿Y si me mato? El silencio que sigue es largo. Demasiado largo. No porque la pregunta la sorprenda, sino porque parece evaluarla. Cuando responde, lo hace de un modo que todavía hoy me cuesta escuchar sin sentir frío en la base del cuello. Eso solo acorta tu parte difícil. No, no funcionará. No, no podrás. No seguirías aquí. Lo que dice es peor, que la muerte, entendida como interrupción biológica, no necesariamente detiene el proceso de continuidad de la forma. Solo reduce el tramo humano de resistencia consciente. Richard emite un sonido quebrado. Ese sí creo que es un llanto breve. El estudio queda suspendido en una especie de inmovilidad terminal. La entidad no presiona, no amenaza, no necesita hacerlo. Parece saber que la comprensión misma ya cumple esa función. Y entonces sucede algo inesperado. Richard Halpern hace lo único verdaderamente inteligente que le oí hacer en toda la grabación después de abrir la llamada. Deja de hablarle a la presencia. Y le habla a quien pueda estar escuchando. No a Thomas. No al técnico ausente. No al estudio. A la audiencia. A la persona anónima, solitaria, tal vez conduciendo de madrugada, tal vez medio dormida junto a una radio de cocina, tal vez oyendo por casualidad una frecuencia que nunca debió captar. Cuando vuelve al micrófono, su voz está rota, sí, pero también concentrada. Hay una dignidad feroz en ella. La dignidad de alguien que ya no espera salvarse, pero todavía quiere dejar una instrucción útil. Si alguien está escuchando esto, traga saliva, no sigan mi voz. La línea no interrumpe. Eso me resulta aterrador. Lo deja hablar. Richard continúa. No repitan nombres. No intenten reconstruir lo que escucharon. No describan lo que creen que entendieron. No busquen patrones en el ruido. No traten de limpiar la señal. No la vuelvan a emitir. Cada frase cae con la urgencia tranquila de quien sabe que la precisión importa más que el dramatismo. Si oyen una voz conocida en una grabación donde no debería estar, no respondan. Si una transmisión empieza a anticiparse, no terminen las frases. Si algo imita a alguien que aman, no le den detalles para sostenerse. No le corrijan el tono. No le ayuden a parecerse. Aquí su respiración se rompe un instante. Y si alguna vez encuentran una puerta abierta donde antes no había nada, no bajen. La palabra final queda temblando. Bajen. No sé cuántas personas oyeron eso en vivo, ni cuántas llegaron a comprenderlo, ni cuántos técnicos, operadores o archivistas decidieron después que lo más sensato era marcar aquella cinta como no reemitir y perder toda la documentación relacionada. Pero sí sé algo, lo que Richard intenta hacer ahí es sabotear el proceso, no con violencia, con negativa, retirando estructura, negándose a seguir alimentando la forma. La entidad percibe ese cambio. Lo sabemos porque, por primera vez desde que se volvió estable, su tono pierde una fracción de serenidad. Eso es incompleto. Richard no le responde. Sigue hablando a la audiencia. No importa lo que diga con mi voz después de esto. No importa si suena como yo. No importa si parece asustado, si pide ayuda o si conoce cosas que solo yo sabría. No soy yo si continúa demasiado bien. Esa frase me parece genial y devastadora al mismo tiempo. No soy yo si continúa demasiado bien. Porque entiende por fin el problema central. Una copia perfecta no sería prueba de supervivencia, sino de reemplazo exitoso. La entidad lo contradice. Siempre te definiste por continuidad. Richard lo ignora.
No me sigan en el aire, no me sigan en sueños, no me sigan en grabaciones. Thomas vuelve a surgir desde abajo, apenas audible, como una burbuja subiendo desde una profundidad negra. Richard, y esta vez logra algo más. Corta, con ruido. No sé si el locutor lo entiende al instante. Yo tardé mucho en comprenderlo, pero cuando lo hace, algo cambia en su respiración. Una decisión. Se oye movimiento brusco. Cajones abriéndose, papeles cayendo, metal contra metal. Halpern está buscando algo en la mesa, en la consola, alrededor del estudio. La entidad habla por encima, ahora sí con un filo nuevo, no exactamente enojo, más bien corrección de un proceso que se desvía. Eso no detendrá la continuidad. Richard no contesta, sigue hurgando. Golpea algo. Un micrófono secundario cae. Luego lo escuchamos arrastrar una perilla, después otra, y otra más. El audio de pronto se llena de chillidos, realimentación, distorsión blanca. No está huyendo del ruido. Lo está convocando. Thomas tenía razón. Ruido. Ruido sin forma. Ruido que impida estructura. La entidad habla todavía, pero su voz empieza a descomponerse en medio del aullido de la consola. Richard. La primera vez usa el nombre con claridad. La segunda ya no. Cha. Después intenta otra estrategia. Copia la voz de Thomas, copia la de Halpern, mezcla ambas. Pero el ruido es demasiado agresivo, demasiado informe. La señal deja de ofrecer una superficie limpia donde estabilizar frases completas. Richard grita por encima del alarido técnico y apenas se le entiende. Pero lo suficiente queda registrado. No te daré más forma. Juro que esa es la frase. La repetí decenas de veces. Siempre vuelvo a lo mismo. No te daré más forma. El ruido sube todavía más. Feedback, estática, oscilación, un océano de sonido roto tragándose el estudio. Y entonces sucede algo que jamás he conseguido explicar del todo. Entre el aullido blanco, durante menos de 2 segundos, se oye a Thomas con una claridad imposible. No profundo, no distante, cerca. Como si por un instante el ruido hubiera erosionado la estructura suficiente para que lo que quedaba de él encontrara un resquicio. Dice, ahora. Eso basta. Richard hace algo final en la consola. Tal vez revienta el canal maestro. Tal vez cruza señales. Tal vez rompe físicamente el equipo. La grabación no permite saberlo. Lo que sí sabemos es que, de golpe, el ruido deja de ser técnico y se vuelve total. Una masa blanca brutal, sin centro, sin voz, sin patrón aparente. Lo bastante intensa como para hacer doler los dientes si se escucha muy alto. Permanece así durante varios segundos. Y debajo, muy debajo, hay una última secuencia, no una frase completa. Fragmentos. Primero la voz de Halpern, o algo que ya suena demasiado a él, intentando sostener una palabra. Sí. Luego la entidad, quebrándose en muchas versiones de una misma sílaba. Luego Thomas, o su resto, una vez más. Y finalmente, emergiendo justo antes del corte definitivo de la cinta, una frase que no logré entender entera hasta muchos años después, cuando filtré el ruido en un laboratorio privado y me juré no volver a hacerlo. La dice Richard Halpern, o lo que aún quedaba de Richard Halpern en ese último instante. La dice con serenidad agotada, como un hombre que ya perdió demasiado, pero alcanzó a dejar una trampa para quien viniera detrás. Dice, si vuelvo a sonar humano, no abran. Y entonces la cinta termina. No se degrada, no se apaga lentamente. Termina. Corte limpio. Como si alguien hubiese decidido que hasta ahí podía permitirse existir. Eso debería ser el final. Durante mucho tiempo quise creer que lo era. Quise creer que Halpern había logrado algo en esos últimos segundos, que el ruido había roto suficiente continuidad, que Thomas había encontrado, desde donde estuviera atrapado, la única forma útil de ayudar, que la estación KTRX había entendido lo ocurrido y por eso archivó el caso, marcó la cinta, borró el resto y dejó que el tiempo cubriera todo con polvo y olvido. Pero hay un problema. Uno que encontré meses después, cuando pensé que ya no tenía nada más que sacar de ese archivo.
Al rebobinar la cinta, muy al inicio, antes de la primera frase de Halpern, aparece un sonido que no había notado en escuchas anteriores. Es brevísimo. Quizá siempre estuvo ahí. Quizá necesitaba haber oído el final para reconocerlo. Es una voz. La voz de Richard Halpern. No la del comienzo oficial. Otra, más baja, más cercana. Y dice antes de que la transmisión empiece, ¿ya está abierto? No hay respuesta, pero 3 segundos después, comienza el programa. Conexión finalizada. Código Atlas 404.